Volvemos, es de nuevo nuestro tiempo, 1 hora, casi 60 minutos tenemos aún por delante para seguir en este mundo misterioso que nos gusta. Gracias a todos por seguir ahí si estáis en directo. Buen turno, buen trabajo, o a disfrutar de la radio de madrugada. Y para todos los que nos escucháis a lo largo de la semana, saludos. Espero que disfrutéis de este programa que os hemos preparado para esta semana. Tenemos aún muchos temas para ofreceros en esta segunda hora. Llegará una entrevista exclusiva con uno de los mayores expertos del mundo de los ovnis, Jacques Vallée. No os lo perdáis. Pero ahora comenzamos yéndonos al futuro. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a ver, ya veréis. Nuestro próximo tiempo nos lleva hasta un futuro muy cercano. Las películas de ciencia ficción nos enseñan engendros mecánicos que actúan solo con la fuerza de nuestra mente. Nuevos robots, exoesqueletos y mucho más nos espera en un futuro que ya nos ha adelantado. De todo ello nos habla nuestro próximo invitado. Ya veréis, será sorprendente. El programa para hablar de sus temas se ha acercado para hablar de la isla de Pascua y algunos misterios, pero faltaba que nos siguiera contando cosas de la ciencia y del futuro que nos espera. Iván Figueiras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bueno, más que hablar del futuro que nos espera, del presente. Vamos a hablar del presente. A veces el futuro va tan rápido que lo alcanzamos, ¿eh? O tan despacio, no sé cómo decirlo. El presente ya lo ha alcanzado, ¿no? No, es increíble. Parece que sobre todo los avances tecnológicos se van desarrollando en progresión geométrica. Ya no es como antes. Hemos tenido oportunidad de hablar contigo algunas veces y eres un apasionado de eso, de los robots, de las maquinitas, haces inventos y llevas un tiempo estudiando, preparando lo que podemos llamar inteligencia artificial, ¿o cómo lo podemos definir? Bueno, más que inteligencia artificial, de momento en lo que más se está trabajando es en aprovechar nuestra propia inteligencia, en aprovechar el cerebro humano para poder interactuar con diferentes gadgets electrónicos, con brazos, con cualquier tipo de herramienta, simplemente manejándola con el cerebro. En eso se está trabajando ahora. Vale, me lo expliques un poquito. Es decir, ¿cómo con mi mente uno puede mover un brazo o cómo? Me lo explique, por favor. Sí, mira, realmente en lo que se está trabajando es en lo que se llaman las BPIs en lenguaje técnico, y bueno, para que todo el mundo lo entienda, sería un interface cerebro-máquina. O sea, sí, es un interface, que es una palabra que todo el mundo oye mucho, pero que a lo mejor no tiene muy claro qué es en un ordenador, ¿no? Yo no lo tengo para nada claro. Esa herramienta, por ejemplo, la mayor parte de gente que pueda usar sistema Windows, son esas ventanitas y esos programas con los que interactuamos manejando con el ratón. Sí. Realmente el ordenador lo que está haciendo son cosas de código, pero claro, la gente no entiende el código, no somos como en Matrix. Entonces lo que hacemos es interactuar con una serie de ventanitas, una serie de botones y hacemos que el ordenador haga cosas. Pues esas ventanitas son el interface. Y en lo que se está trabajando es precisamente en crear una forma de conexión, o sea, un interface entre el cerebro y cualquier ordenador o cualquier sistema. Por ejemplo, podría ser un brazo mecánico o una pierna ortopédica para una persona que hubiese perdido la pierna. Ya, pero sin necesidad de que tú toques el ordenador con tus manos, mandando simplemente Efectivamente, el interface consistiría en, por ejemplo, en lo que se está trabajando últimamente, porque es lo más fácil y lo menos invasivo, es en una serie de cascos con sensores que lo que hacen es medir nuestra actividad neuronal. Sí. Ese casco sería el interface. Se puede conectar vía Wi-Fi, por ejemplo, o mediante cable. Se conecta a un ordenador que es el que interpreta las señales que emite el cerebro y la convierte, por ejemplo, en un movimiento de un cursor en una pantalla o en un movimiento de un brazo. O te puedes trasladar a un espacio que parece que estás viajando por ahí, por África, por América o en la Luna. No. Sería el cerebro no, en este caso no recibiría, sino que está pensado para que sea el cerebro el que emita. Entiendo. Y el propio casco el que reciba los impulsos del cerebro. Entiendo. No sé si me da miedo eso. No creo. Vamos a ver.
Ese es el primer paso, comunicar o a través de nuestra mente poder entrar en ese interface y que veamos cosas. Después, todo eso se sigue, incluso se están haciendo investigaciones, incluso sin que lo sepamos, ¿no? Y está llevándonos ya muy lejos, ¿no, Iván? Hombre, es que la mayor parte de investigaciones de este tipo se están llevando a cabo por universidades y además en muchos casos por científicos bastante mediáticos, bastante conocidos. Pero por ponerte un ejemplo, uno de los mayores especialistas a nivel mundial, que es el profesor Miguel Michaelis, que es brasileño pero trabaja para la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y fue el responsable del saque inaugural del Mundial de Fútbol. Creo que fue Brasil 2014, que una persona tetrapléjica pudo llevar a cabo el saque inaugural mediante un exoesqueleto. Ese exoesqueleto estaba controlado precisamente por un interface adosado a su cerebro. Yeah. Simplemente él se fue al centro del campo y mediante esos impulsos cerebrales, él lo único que hizo fue imaginarse que movía una pierna para chutar el balón y efectivamente chutó el balón gracias a ese exoesqueleto, perdón. Y eso es lo que se está haciendo ya, ¿no? Es un poco lo que nos traes para descubrirnos, ¿no? Esos exoesqueletos y esas aplicaciones, aparte de que la gata se queja por ahí, ¿no? Sí, y eso que está bastante lejos. También, bastante alto, sí. También quiere entrar en el programa. Mira, te quería comentar, sí. Porque, hombre, yo suelo ser bastante optimista en estos casos. Lo que pasa que no está de más de vez en cuando ponerse un poquito conspiranoico, ¿no? Uno de estos exoesqueletos, en apariencia muy sencillo, además que vale para cualquier tipo de persona, da igual, independientemente de la talla, hombres, mujeres, teóricamente es un gran avance. Sí. Y se está llevando, lo está desarrollando la empresa precisamente Lockheed Martin. O sea, cualquier persona que sepa de temas militares o de temas de conspiración sabe que no es precisamente una empresa en la que podamos confiar, ¿no? Se dedica a la tecnología militar y a muchísimos de esos, los Black Projects, famosos proyectos oscuros que nos enteramos 20 años más tarde que han sido, ¿no? Uh-huh. Entonces no solo ser muy conspiranoico, pero me extraña porque este exoesqueleto se supone que se está desarrollando por una buena causa, que es para poder manejar herramientas pesadas como si estuviéramos en el espacio, con gravedad cero, de tal forma que tú puedas, por ejemplo, las famosas garras de la vida, que se utilizan para rescatar gente después de un accidente de circulación, es una herramienta pesadísima, que a lo mejor puede pesar 30 kilos. Entonces, tú, gracias a este exoesqueleto, lo manejarías como si estuvieras en gravedad cero. Se han hecho experimentos en simuladores de estas ciudades artificiales que se utilizan para simular emergencias, y un obrero cualquiera, por pequeñito y débil que sea, es capaz de coger unas garras de la vida, incrustarlas en la puerta de un coche, abrirlo y rescatar a cualquier persona que hubiera dentro en apenas segundos. O sea, oficialmente ese exoesqueleto está pensado para situaciones de emergencia y para rescatar personas, básicamente. Pero claro, está siendo desarrollado por Lockheed Martin, lo cual a mí me da la impresión de que tiene también sus fines militares, aunque no hablen de ellos. Vamos a tener que poner la interface hoy, esa que tenemos de conexión contigo un poquito mejor, porque de vez en cuando te vas o te estás moviendo mucho, Iván, cosa que es normal en ti, porque no paras. No te muevas para que tengamos mejor conexión. Vale, ¿ahora qué tal me oyes? Vale. Ese exoesqueleto, para que nos hagamos ideas, como si fuera a ponerse un traje, un chaleco encima, o... Muchísimo más sencillo. Este caso que estoy pensando, por ejemplo, de Lockheed Martin, son unas simples suelas, como si fuesen las suelas de un buzo. Sí. Que ¿zapato? las sitúas en los pies. Sí, ni siquiera llega a zapato, es mucho más sencillo. Sí. Tú te pones sobre esas suelas a su vez tienen conectado muy similar a una especie de esqueleto muy similar al nuestro, ¿sí? Que va por el exterior de nuestras piernas, se sujeta a la cintura, tiene una articulación a la altura de la rodilla y se puede ajustar, como te digo, para personas de cualquier estatura. Uh-huh. Te lo sujetas a la cintura y luego tiene simula una especie de pequeña caja torácica de la cual salen dos brazos. Los brazos también se pueden regular para situar las articulaciones en el mismo sitio en el que las tenemos nosotros. No, simplemente se trata de enganchar estos brazos y estas piernas mediante unas correas al propio cuerpo humano y tú te mueves de forma normal, como si no tuvieras el exoesqueleto. Te desplazas y los sensores que tiene repartidos por toda su estructura captan tu propio movimiento y lo que hacen es transferirlo al exoesqueleto, de forma que imita exactamente tus movimientos, como si fuese un espejo. Claro, está adosado a ti y tiene muchísima más fuerza que la que tú tienes. Entonces,
el movimiento que tú haces a la hora de coger esa herramienta realmente lo estás haciendo con una fuerza multiplicada, que es la del propio exoesqueleto. Ya. Es capaz de moverse además a mucha velocidad, lee muy rápido los estímulos del cuerpo. Este no está conectado al cerebro, va mediante sensores y mediante... Sobre todo se encarga de medir la inercia. Ya. Y como te digo, permite levantar pesos increíbles. Estamos hablando ya de películas de ciencia ficción. Transformers, estuve viendo el otro día, coches que se transforman en robot. Esto dentro de poco ya está por ahí funcionando. Hombre, coches que se transformen en bueno, robots... Es una exageración. No le veo mucha utilidad, pero mira, en cuanto a lo de las películas de ciencia ficción, estaba pensando en la segunda parte de Alien, en Aliens el regreso, sí, en el que se ve a la protagonista Ripley en un exoesqueleto, precisamente una pieza de maquinaria enorme, que sí, era muy, muy, muy útil, podía coger cajas enormes y meterlas dentro de un avión, pero no podía manipular cosas pequeñas, no tenía habilidad, eran unas garras enormes, ¿no? Ese exoesqueleto, ahora mismo, con los estudios que hay, está prácticamente superado. Este del que se está hablando, el Fortis, el de Lockheed Martin, es una cosa perfectamente ligera que cualquier persona puede llevar en una maleta. Te la puedes colocar en cuestión de minutos. ¿En una maleta? Entonces, sí, es muy pequeño. O sea, imagínate el tamaño de un esqueleto humano. Ya. Pero mucho más sencillo. No tiene cabeza, no tiene costillas, simplemente tiene los brazos, las piernas y la cintura. Y está hecho de aleaciones de titanio muy ligeras. No tiene prácticamente ningún tipo de maquinaria aparte de la batería y su cerebro, como si dijéramos, un pequeño ordenador que está situado en la parte baja de la espalda, y eso lo puedes meter en una maleta y utilizarlo en cualquier situación de emergencia. Por ejemplo, tienen en el simulador un metro, un túnel de metro con un vagón reventado. Ese vagón, los operarios simplemente se ponen el exoesqueleto, llegan, son capaces de abrir las puertas con la mano, son capaces de utilizar las garras de la vida como si no pesaran absolutamente nada, y es, ya te digo, muy efectivo para situaciones de emergencia. Y eso está ya funcionando. No está operativo todavía a nivel popular, pero están muy avanzados los desarrollos. Súper misteriosas del futuro que ya está entre nosotros. Iván, ¿quién nos dice que no se están desarrollando? Creo que además me lo contabas, trajes, o que las nuevas guerras no iban a implicar a muchos ejércitos, sino soldados especiales, ¿no? Hombre, siempre se ha rumoreado, no conozco ningún proyecto en concreto, pero los militares, sobre todo los estadounidenses, siempre están trabajando en los famosos proyectos de supersoldados, y sí que se piensa que en un futuro puede haber armaduras que funcionen como exoesqueletos, pero todavía eso, que permitirían a los soldados tener una velocidad, una fuerza absolutamente descomunales, serían invencibles en el campo de batalla, ¿no? Como los drones de la película de la Guerra de las Galaxias. Drones se llamaban, ¿no? Dron. Sí, pero no, porque esos eran androides completamente autónomos. Ajá. De lo que estamos hablando es de que lo más parecido sería Iron Man. O sea, un señor dentro de una armadura que le permite tener más fuerza, tener más velocidad. Uh-huh. Si quitamos la parte de volar, sería muy similar a Iron Man. Lo que pasa es que eso todavía está muy lejos. Vale, sepamos. ¿Qué otros avances? Sí, que sepamos. ¿Qué otros avances están haciendo de eso que has estudiado ya en este campo? Me gustaría, antes de hablar de otros avances, me gustaría explicar cómo funciona realmente lo del interface con el cerebro, porque es que a lo mejor es algo muy, muy esotérico, pero que suena muy esotérico, pero en cambio es algo bastante más sencillo. Vale, tú mandas, o sea que... Realmente, los primeros experimentos que hizo el doctor Michaelis, por ejemplo, fue con varios monos. Y lo que hacían era, estos monos se sentaban delante de una consola con un joystick y una pantalla. Y era un puntito y un cursor, un punto de mira. El mono lo que tenía que hacer era mover el joystick para intentar poner la crucecita dentro del punto. Eran bastante efectivos además los monos haciendo. Entonces lo que hicieron fue situar este interface conectado al cerebro de los monos. Primero era mediante microcirugías, pero ahora mismo se está haciendo de forma externa, con cascos, como si dijéramos. Uh-huh. O sea que ya no tenemos que tener miedo de los implantes, ¿no? Ahora simplemente nos pondrían un casco que es más fácil. Pues bueno, esto, una vez situado el casco, mientras el mono estaba haciendo los movimientos con el joystick, estos movimientos se estaban grabando. De tal forma que el ordenador sabía lo que significaba tal movimiento en el cursor
relacionarlo con lo que el mono estaba pensando, con las conexiones neuronales, que se podían medir perfectamente, no tenía mucha dificultad. Entonces, una vez ya tenemos esto grabado, llegaron al extremo de que el mono hicieron la conexión de forma diferente, saltándose el joystick, de tal forma que el mono lo único que tenía que hacer era pensar en cómo se movería y poner el cursor sobre el punto. El mono lo conseguía perfectamente, solamente con su pensamiento. No necesitaba mover su propio brazo, no necesitaba hacer nada, solo pensar en el movimiento. Además, esto tenía la ventaja de que ya conociendo cómo eran los pensamientos del mono, lo pudieron conectar directamente a un brazo mecánico. Este brazo mecánico, conforme el mono mentalmente iba moviendo el cursor, él se movía perfectamente. Lo hicieron más difícil todavía, lo empezaron a hacerlo en 3 dimensiones, y ya lo que consiguieron fue que el mono llegase a mover el brazo, extenderlo, incluso coger objetos. De tal forma que las conexiones neuronales del mono se leían con tal resolución que incluso el brazo era capaz de predecir la presión, la fuerza con la que tenía que agarrar el objeto. Por ejemplo, podría coger el mono usando solamente sus pensamientos, siquiera sin tener que mover los brazos, podría, mediante ese brazo mecánico, coger un huevo sin romperlo y ponerlo en cualquier otro sitio de la mesa. A ese nivel de resolución se ha llegado ya. Increíble. Y todo eso, Iván, no nos queda mucho más tiempo. Se está aplicando en ese escudo que antes decías que podía uno tener mucha más fuerza aquí en nuestra tierra. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra aplicación que se haya hecho? Bueno, a lo mejor te parece divertido, pero ¿sabes quién es el mayor interesado en este tipo de tecnologías? Aparte de las conexiones, me refiero a las conexiones cerebro-máquina. No. Los más interesados son los magnates de la industria del videojuego. ¿Sí? Porque les abre un abanico de posibilidades inmenso, pero absolutamente inmenso. O sea, se está experimentando, de hecho, ya hay pequeños cascos para algunas consolas en Japón que leen parte de los estímulos del cerebro, y mediante un pequeño entrenamiento se puede introducir esa información dentro del juego, haciendo el juego mucho más sencillo, mucho más real. Pero claro, mediante los cascos que hay hoy en día, la percepción que se tiene, la resolución que se tendría a la hora de examinar los estímulos de las neuronas, sus conexiones eléctricas, es muy poca la resolución que hay. Entonces, lo mejor que hay no es ya hacer una operación y meterse dentro del cerebro, sino lo que se haría sería poner sensores, que incluso se podría hacer de forma permanente, debajo del cráneo, simplemente tocando el cerebro. Es la forma, la mejor calidad-precio, como si dijéramos. Es relativamente sencilla de implementar, es segura, puesto que el cerebro no cicatriza y no expulsaría de esos implantes, y tiene la ventaja de tener una resolución altísima. De tal forma que lo que he dicho, por ejemplo, del mono se queda casi en mantillas. Y todo esto sigue avanzando a la velocidad de la luz, ¿no? En universidades totalmente, que no sabemos lo que están haciendo, no publican nada hasta que, ¿no? Sí, hombre, sí que publican mucho porque les va el prestigio en ello, porque hay muchísimas universidades que están trabajando en ello. Entonces, ya no es ese oscurantismo que había antes. Y las universidades están haciendo sus desarrollos desde un punto de vista científico, pero también desde un punto de vista de, oye, mira, yo hago mis patentes económico, lo ¿no? más rápido posible, las vendo y me forro. Porque es que ahora mismo, mucho más que los oscuros intereses políticos de cualquier país o cualquier fuerza armada, lo que mueve el mundo son las multinacionales, y lo que quieren es el dinero rápido. Yo creo que en lugar de preocuparse de conspiraciones, se preocupan del Bill Metal, de nada más. Y para terminar, eso de que me contaste, o quizás lo dejemos para otro día, de los desarrollos que se están haciendo para la guerra, hombres biónicos. Sí, pero de eso lo dejamos para otro día. Me gustaría empezar por abajo, tranquilamente, simplemente hablando de los robots militares, y luego ya podemos dedicar tal vez un segundo programa, ya extendernos y hablar del futuro y a lo que nos tendremos que enfrentar, claro. Vale, robots militares has dicho. ¿Y qué hacen? Avánceme un poquito. No gran cosa, ¿eh? Las primeras ideas eran que fuesen autónomos, que fuesen como soldados autónomos, que pudiesen buscar sus propios blancos, incluso atacar, pero se ha visto que de momento no, la inteligencia artificial está todavía relativamente lejos de eso.
Básicamente ahora mismo los robots del campo de batalla son pequeños espías, observadores que se utilizan para poder recorrer edificios o para poder entrar en un callejón sin ser abatidos por un francotirador, simplemente apoyo a la infantería, y transportes de carga que acompañan a los soldados llevando material, simplemente. Aunque sí se está trabajando en soldados autónomos, como si dijéramos. De momento no androides como los de la Guerra de las Galaxias, funcionan con ruedas, mediante ruedas o cadenas, pero bueno, sí se está trabajando en robots que disparen solos. Eso sí, de momento hay siempre un ser humano detrás del gatillo. Hablaremos de ello en la próxima cita. El ser humano que quiere ser como los dioses, ¿no? Creando vida artificial. Efectivamente. Y despedirte, forma de contacto, Iván, para quien quiera saber algo más. Tienes una página web llena de conspiraciones, fotografías de viajes y montones de cosas, ¿no? Nada, conspiraciones todavía no. Todavía estoy subiendo un montón de cosas, sobre todo el tema de robótica. Voy a empezar a actualizarlo rápidamente, en breve. Pero bueno, cualquiera que quiera saber algo más de mí, en mi página web, ivan.es, yvan.es. Ivan.es. Gracias, Iván, te veo prontito. Sí, lo antes posible, además. Y te doy un abrazo fuerte. Hasta prontito. Hasta luego, hermano. Gracias. El mundo de los ovnis parece que se ha vuelto a poner de moda. Y vamos con una entrevista que realizó nuestro compañero David Cuevas a una leyenda. Estuvo en Madrid y aprovechamos para hacerle algunas preguntas. Esta introducción que ponen ya nuestros compañeros nos sirve para entrar en el asunto. No os lo perdáis. Jacques Vallée en el espacio en blanco. Los siguientes minutos nos preparamos para la visita de toda una leyenda en el mundo de los misterios. Steven Spielberg utilizó su figura para la película Encuentros en la tercera fase, como el científico que espera la llegada de los extraterrestres. Su profundo estudio sobre el mundo de los ovnis ha guiado a miles de investigadores en todo el mundo. Nos referimos a Jacques Vallée. Esta noche viene a nuestro programa de la mano de nuestro compañero David Cuevas, quien lo entrevistó para el Espacio en Blanco. Escuchemos lo que nos cuenta. Bueno, pues tal y como comentábamos, aquí estamos con el gran Jacques Vallée. Ante todo, darte las gracias, de verdad, Jacques. Para mí es un auténtico lujo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jacques. I'm very happy to have the opportunity to be here and to see Chris again, because we have been working together for 12 years, but we've only had one opportunity to meet together, and I look forward to discussing the subject with the audience here in Madrid. Efectivamente, porque está con nosotros Chris Ove. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas a traducir? Cuéntanos un poco lo que nos ha dicho de introducción, Jacques. Pues ha dicho básicamente que tiene muchas ganas de venir aquí porque como llevo 12 años trabajando con él, o incluso más, creo que como 15 años o algo así, pero solo nos hemos visto una vez en el año 2003, por lo tanto ha sido un enorme placer pues recibirle aquí y también sienten lo mismo. Bueno, pues muchas gracias a ambos. La primera pregunta, muy brevemente, ¿cómo te definirías, Jacques? ¿Cuál sería la forma de definirte? How would you define yourself in this field? I'm a scientist. I grew up in France. Se ve como científico y considera que la ufología es algo científico, es un tema para la ciencia y siempre le ha interesado por esa razón, especialmente en los Estados Unidos, donde realmente se puede hacer ciencia en este ámbito.
Escribes varios libros, pero llega un momento en que aparece Pasaporte Amagonia y dicen que te conviertes en una especie de ufólogo proscrito. El resto de la comunidad ufológica se desentiende de tu trabajo, incluso lo critican y no pueden dar credibilidad o visos de verosimilitud al hecho de que los ovnis no sean extraterrestres, sino que incluso tengan que ver con seres de culturas antiguas. ¿Qué puedes contarnos de esta época? ¿Te sentiste hasta cierto punto marginado por la comunidad ufológica? When I first studied UFOs. Entonces, cuando empezó, realmente él creía que probablemente sería extraterrestre, que la solución tendría que ser extraterrestre. When I continued the research, I started asking one of the basic questions in science. Que cuando empezó, decidió que lo mejor sería ver cuándo empezó el fenómeno y estudiar su historia, que sería un acercamiento más científico. And when I started doing that, looking at archives, historical archives, al consultar los archivos históricos, se dio cuenta de que llevamos siglos viendo ovnis y que realmente está todo relacionado con el folclore, con la mitología, y también es algo que los granjeros llevan siglos contando y llevan muchísimo tiempo diciendo que existen, pero que realmente no habíamos prestado mucha atención a ello. So I felt that was an important thing to document. Así que le pareció fascinante que el fenómeno lleva tanto tiempo, que existe desde hace tanto tiempo, y cuando escribió Pasaporte de Amagonia no lo hizo para complacer a los demás ufólogos, sino porque se veía más o menos obligado a hacerlo como científico, y desde entonces pues hemos trabajado juntos para recoger casos históricos de la misma manera que hizo en Pasaporte Amagonia. ¿Cómo evoluciona tu teoría de Pasaporte Amagonia hasta nuestros días? When I published Passport to Amagonia, realmente no es cuestión de teorías en este momento, es más bien de datos. Entonces, cuando empezó a escribir Pasaporte Amagonia y empezó a trabajar con casos antiguos, sus colegas en el campo ufológico le aconsejaban que buscara casos antiguos, yendo a pueblos, yendo a bibliotecas, hablando con ancianos y esas cosas. Pero fue una tarea un poco difícil. Por lo tanto, desde la introducción de la informática con Internet, con los recursos digitales que tenemos hoy en día, como los que utilizamos en mi grupo, Magonia Exchange, pues ya existía esa posibilidad de hacer trabajos históricos mucho más detallados, mucho más completos, y esperamos llegar a una conclusión. ¿Sigue manteniendo la teoría de que el fenómeno ovni puede estar directamente relacionado con seres del folclore o mitológicos, tal y como ya aventuraba hace 40 años en Pasaporte Amagonia? In the development of civilization, Así que el folclore, las leyendas, es una forma de integrar las cosas que se ven, los fenómenos que se experimentan en el día a día. Y entonces realmente el folclore y los mitos están vinculados porque el folclore procede de una serie de fenómenos y experiencias que se viven. Por lo tanto, no se pueden separar realmente. Tu teoría del sistema de control, aquella teoría polémica donde las haya, ¿en qué consistía y ya sigues manteniendo a día de hoy? Phenomenon, when you look at the patterns. Que no se puede saber exactamente si existe un sistema de control, pero sí es cierto que los fenómenos tienen un impacto sobre nuestras creencias y sobre la sociedad, las tendencias, las creencias, la evolución de nuestras ideas. Por lo tanto, actúan como si fuese un sistema de control. Lo que no sabemos es si es un control intencionado o si es solo un resultado accidental del enfrentamiento entre la humanidad y fenómenos desconocidos. En tu libro Revelations comentabas la posibilidad más que palpable de que muchos casos ufológicos han sido perpetrados o hubieran sido perpetrados por los servicios secretos. ¿En qué consiste esa teoría y no sé si la sigues manteniendo a día de hoy? So this is not a theory. It's what we observe when we talk to witnesses, what witnesses tell us and what we see
happening. Entonces no es una teoría, es lo que cuentan los mismos testigos. It seems that in many countries, Entonces, sí, los servicios secretos o de inteligencia tienen un fuerte interés en esto. A veces consiguen datos que luego revelan y a veces se mantienen en secreto. there is a second aspect to this. Pues, también una de las razones por las que los servicios secretos y de inteligencia recogen datos sobre los ovnis es para poder recrear avistamientos ellos mismos, hacer una especie de simulacro o hacer que parezca un fenómeno ovni, pero realmente es algo como un prototipo militar o algo así que están intentando encubrir. Y entonces le han contado este tipo de historia, ese tipo de información en Argentina y otros países. A los testigos, ¿no? Se refiere. Is it witnesses who've told you that, or who has told you that? Investigators who told me. En varios países que le han contado lo mismo, que son los militares o son un servicio de inteligencia o un servicio secreto que recrean estas cosas para encubrir otro tipo de experimentos. Así que son los mismos investigadores que hay en cada país, que todos piensan más o menos lo mismo, que existe este proceso. Hablabas de diferentes países. En España hay un caso que imagino que tú conoces bien, o al menos tienes buenas referencias, como es el caso Humo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó con el tema de Humo? ¿Recibiste algunas cartas de esos presuntos extraterrestres procedientes de la Wolf 424? I think Humo, from the beginning, I thought Humo was a manipulation. Entonces, desde el principio él sabía que no era real, que no era parte del fenómeno ovni auténtico, pero siempre le ha interesado. No sabía al principio si todo fue obra de alguna organización con su propia agenda o algo así, pero sí le interesaban porque parte de la información que se comunicaba en las cartas de Humo era científica. Entonces, por ser información científica, pues él se preguntaba de dónde viene esto, ¿no? Y sabe que parte de esa información viene de publicaciones que se hicieron en Rusia. ¿Tienes teoría o crees que puede haber alguna implicación de servicios secretos detrás del caso de Humo? Do you think there any secret service behind that? I don't know. No lo sabe. It could have been a test. Que podría haber sido algún tipo de prueba. ¿Recibiste cartas? Did you receive any letters yourself? Yes, I received. Que sí, recibía cartas idénticas a las que recibían otras personas en esa época. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. ¿Mantienes que hay relación entre los fenómenos ovni y la parapsicología? Yes, when you spend time talking to witnesses. Entonces, cuando hablas con los testigos y ganas su confianza, te cuentan cosas que muestran que existe que en muchos casos muestran otros síntomas, para llamarlo de alguna manera, y que existe alguna conexión, algún vínculo entre el fenómeno ovni y la conciencia de los testigos, que les pasan cosas raras de vez en cuando después de algún acontecimiento ovni. ¿Qué opinas sobre las teorías que vinculan el tema ovni con otras dimensiones? What do you think about theories about other dimensions? La realidad del fenómeno. The idea that there are other dimensions beyond space and time. Que antes se rechazaba la posibilidad de que existían otras dimensiones o que estaba relacionado con el tema ovni, y hoy en día se acepta más ampliamente, así que se está especulando sobre la posibilidad de que el fenómeno ovni esté relacionado con dimensiones o de otros tiempos incluso, es decir, otras dimensiones temporales o algo más allá de lo que
podemos percibir en nuestro universo físico. Imagino que inspirado en física cuántica, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión sobre esas teorías? Those, you have theories like string theory, for example. Así, cuando habla con físicos, la gran pregunta realmente es si lo que ocurre a nivel subatómico, a nivel cuántico, puede tener algún efecto sobre nuestro mundo a nivel macroscópico. Es decir, es posible que algo que ocurra a una escala tan pequeña tenga o se manifieste de tal manera que lo podemos percibir a nuestro nivel macroscópico. O sea, no lo ves, ¿no? So no, basically. No, ok. Antes hablábamos de los servicios secretos detrás de algunos casos OVNI. ¿Y qué opinas sobre la inteligencia militar? La posibilidad de que haya inteligencia militar detrás de casuística OVNI. This is where the work that we are doing on the ancient sightings is important, because in Wonders in the Sky, Chris and I are looking at data before 1880. 1879, 1880. Aquí vemos quién se sabe las fechas. There was no military intelligence. Entonces, lo importante de lo que hemos hecho en esta obra y en nuestro trabajo en general es centrarnos en casos de antes de 1880, es decir, que la última fecha en el libro es 1879. Y sabemos que entonces no hubo agencias militares secretas de inteligencia, etcétera, y no existía ningún tipo de tecnología volando por los aires, en los Estados Unidos ni en ningún país. Por lo tanto, es importante centrarnos en la cuestión histórica, y esto en cierto sentido contesta la pregunta, porque si no hay si no hubo intereses militares o grupos científicos secretos creando o recreando fenómenos OVNI en el siglo XIX, y se ve lo mismo hoy en día, está claro que lo que se ve hoy en día podría tener la misma explicación que hace un siglo. Exopolítica, las teorías que hablan de que el ser humano ha establecido relaciones con extraterrestres desde hace muchos años, que hay personas muy poderosas implicadas, reptilianos. No sé si has escuchado hablar de ellas y cuál es tu opinión. Exopolitics, what do you think? I try in my work is really to se centra en lo que son, en los casos como cuentan los testigos, los examino como científico y por lo tanto pues pasa de estos temas de la exopolítica y tal, porque a menos que aparecen estos datos en sus investigaciones, no les da mucha importancia. Hombres de negro, Men in Black, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Men in Black, what do you think? I don't know. I don't have enough data about that. Así que tampoco es algo que entra en sus investigaciones. Vale, abducciones. Escribiste bastante sobre este tema. No sé si ha evolucionado tu teoría al respecto. ¿Cuál es tu opinión sobre el fenómeno abducción? What's your current theory about abductions? I believe the witnesses have a real experience. Así que es un tema que le interesa mucho todavía, pero el problema que él percibe es el uso de la hipnosis, que no debería realizarse en estos casos, ya que la hipnosis puede causar más problemas que lo que puede ayudar. Entonces puede hacer incluso un daño real en la vida de los testigos. ¿Han sido manipulados, siguiendo un poco tu teoría de todo lo que tiene que ver con el sistema de control, los investigadores en ocasiones a la hora de hacer sus investigaciones o de divulgar sus cuestiones? Por esas entidades, digamos, inteligentes. By other forces outside. I don't. Así que no ve ninguna prueba de que, nunca he visto ninguna evidencia de que los investigadores hayan sido manipulados. Dice, quizás él mismo está siendo manipulado, quién sabe, pero que la gente lo que tiene que hacer es centrarse en el trabajo que están haciendo y en los datos, y básicamente no preocuparse por estas cosas. ¿Los has visto? ¿Has tenido la posibilidad de avistar algún objeto volante no identificado?
Have you seen a UFO yourself? Yes. When I was about 15. Con 15 años vio con su madre una especie de disco en el cielo. Un amigo suyo también lo vio con prismáticos. Estaba más o menos a medio milla de distancia y media milla de distancia y nunca llegó a saber lo que fue eso. Chris, a esta pregunta respondería a los ufólogos. Tenemos que hacerla. ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI para Jacques Vallée? Okay, he's saying, what is there behind the UFO phenomena, in your opinion? I think I don't have a personal theory. I'm doing research. Entonces dice que no tiene ninguna teoría, que no estamos aquí para vender ninguna teoría, pero sí cree que está relacionado con la conciencia. Algo es un enigma más para la ciencia y que podría estar relacionado con la conciencia humana. No estamos nada seguros. Ok, bueno, para acabar, vuestros nuevos proyectos, vuestro próximo proyecto, ¿en qué estás trabajando? Cuéntanos. The work that Chris and I have been doing. Que básicamente ve que el próximo paso es el actual también, que es centrarse en casos históricos, en archivos históricos, reunir información de países como Rusia, China, Japón, lugares así, donde sabemos que tiene que haber información que todavía no lo hemos visto, porque no se ha digitalizado, porque todavía no han expresado suficiente interés para traducirlo al inglés, por ejemplo, y centrarnos en eso, en buscar nuevos miembros para el grupo Magonia Exchange y de esa manera pues seguir hacia adelante con obras como Wonders in the Sky. Muchísimas gracias por la entrevista, Jacques. De verdad que ha sido un honor el hecho de tener la posibilidad de entrevistar a que muchos consideran que es el ufólogo número uno del mundo. El honor es mío. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta música nos lleva hasta Oriente, uno de esos lugares míticos, un poco olvidado, desconocido últimamente. Tenemos dos invitados esperando para dar una noticia súper breve. Jordi Carot, vamos hasta Barcelona. Buenas nit, ¿cómo estás, Jordi? Hola, buenas nit, Miguel. Encantado de escucharte. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Claro, sí, desde hace mucho tiempo. Bien, fotógrafo, diseñador y codirector del documental El Sutra de la Tierra. Déjame que salude en Madrid a José Sanz Heredia. Buenas noches, José. Hola, Miguel, buenas noches. Codirector también de este proyecto. Sí, ahí mano a mano con Jordi. Contarme qué es esto del Sutra de la Tierra, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con los lamas? ¿Qué tiene que ver con el futuro del planeta? Bueno, el planteamiento nuestro es claro, es una pieza audiovisual, es un documental de 84 minutos que refleja un poco la supervivencia de la cultura tibetana en el mundo y la importancia de por qué el Tíbet es importante no solo para los tibetanos, sino para millones y millones de personas en el planeta, ya sea a través de la filosofía budista tibetana como la no violencia o cosas como el tema de los recursos naturales en Tíbet, ¿no? Uh-huh. Esa es una pieza sobre todo de luz, yo creo. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en realizar este documental en el que sale el Dalai Lama, Richard Gere, Robert Thurman, el padre de Uma Thurman, aparte de un montón de maestros lamas del Tíbet? ¿Cuánto tiempo habéis tardado? Bueno, pues el proyecto hemos estado unos 8 años, desde que se inició hasta que ahora a finales del 2015, en diciembre, lo hemos terminado y ya lo hicimos una pequeña presentación en la Casa del Tíbet de Barcelona. Uh-huh. ¿Lo habéis filmado en India, Nepal, Estados Unidos, Barcelona? Sí, las localizaciones han sido esas, India, Nepal, luego en Europa ha habido también partes rodadas en Madrid, Barcelona y Andorra, y luego un poco en Estados Unidos. ¿Y qué pretendéis con ello, José? Decías que un poco de luz, traer un poco de luz a este mundo nuestro que está entre tinieblas cada día más amenazado y con más miedos.
Bueno, el tema de... Sí, digamos que hoy en día hay una, por decir así, abundancia, ¿no?, de producciones audiovisuales, tanto más divertidas como algunas más informativas, y nosotros consideramos que con esta pieza pues aportamos un granito de arena, bueno, pues a una corriente positiva y constructiva que también consideramos que es necesaria. Jordi, ¿a ti qué te ha aportado estar en contacto con todos estos personajes, esa cultura tibetana que no sé si está viva o está muriendo? Pues es una buena pregunta, Yo creo que en el documental sí que reflejamos esa supervivencia y esa vivencia con esta cultura. Yo creo que la cultura tibetana está viva, lamentablemente fuera de sus fronteras naturales, de lo que es el propio Tíbet. Está viva, muy viva en Occidente, está muy viva en India. Entonces, yo creo que tiene futuro todavía la cultura tibetana. Y lo que me ha aportado personalmente, pues la verdad es que mucho. Yo creo que tanto yo como José, estar con personajes como el Dalai Lama, Robert Thurman, realmente la primera persona occidental que se ordenó monje budista. El padre de Uma Thurman. El padre de Uma Thurman, sí. Richard Gere, y luego maestros tibetanos, el maestro del Karmapa, Rinpoche Tulku Rinpoche, realmente gente muy elevada de enseñanzas del Tantra y de realmente una filosofía muy elevada. Sí. ¿A ti, José, te ha pasado igual o te ha dejado impactado el trabajo? Sí, justo estos días comentaba con Jordi que para mí, a pesar de todos los obstáculos que ha podido haber en estos 8 años, cada hora ha sido casi un regalo o un privilegio poder trabajar, porque, pues eso, lo que decía Jordi, acceder a estas personas, compartir con ellas un rato, pues su testimonio, tanto desde las personas más del ámbito puramente tibetano a la gente occidental que está relacionada con ellos, ¿no? Transmiten un entusiasmo, una vitalidad y a la vez, pues también, aunque sea un tópico, pero es real, una paz interior que en cierta manera pues te inspira y aunque comulgues más o menos con las ideas budistas, incluso por decir así desde un ateísmo total, sientes que hay una afinidad y una sintonía humana súper fuerte con esta gente. Atentos, dentro de poco vais a poder verlo en Madrid, seguramente este documental y en muchos otros lugares, pero ¿no creéis, os lo pregunto a los dos, ¿no?, que a veces tenemos muy idealizado este tipo de historias espirituales? El Tíbet, por ejemplo, ya no es lo que era. Hay quizá movimientos que están intentando que toda esa espiritualidad que desde aquí vemos tan bonita, pues no es tanto. Hace poco estuvimos en Bután, el país de la sonrisa, y de repente, o de la felicidad, vas a Bután, que es lo más perdido que había junto con el Tíbet, y ya no hay tanta felicidad. ¿Lo estamos perdiendo? ¿Lo estamos machacando? ¿Interesa que esto no exista en este planeta? Buena pregunta, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta. Eso José y yo lo hemos hablado muchas veces. Ya. Y nosotros creemos o intuimos que interesa el que la espiritualidad pues esté un poco bajo la bota, ¿no? Y tanto José como yo muchas veces hemos reflexionado sobre un poco los chakras del planeta, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Cómo están ahora mismo. Están bajo la bota, con conflictos militares, con sitiados, y creo que eso es un síntoma de algo, realmente. La verdad es que la pregunta es muy buena. Creo que José está conmigo, vamos. Sí, pues justo has dicho un poco lo que yo iba a decir, ¿no? Algunas veces, no sé si especulando o reflexionando los dos en común, pero hemos visto como determinados lugares que son característicos por serse un poco simbólicos de la espiritualidad, pues desde, por ejemplo, Israel y Palestina, o en un momento dado hasta Etiopía o el Tíbet, lugares que tienen un magnetismo o una simbología espiritual muy fuerte, son lugares que ahora mismo están sometidos a situaciones de crisis muy fuertes, ¿no? Tanto de violencia como de pobreza en algunos casos, y no sabemos, ¿no? Puede ser una coincidencia, pero a veces da la sensación como si una parte de este sistema materialista ha puesto en su punto de mira, pues bueno, ¿no? Acabar un poco con una corriente espiritual más profunda. Y a lo mejor sí que es verdad que mientras esa corriente espiritual más profunda puede estar amenazada,
se ha dado mucho oxígeno o se ha alimentado mucho que yo tampoco soy quien para juzgar, ¿no? Pero tal vez una moda de espiritualidad más superficial. Sí, más light, sí. Tenemos que terminar. El tema nos interesa tanto que os emplazo dentro de poquito, cuando estéis ya por aquí, hayáis pasado ese nervios del estreno en Madrid, a hablar del asunto con Lamas y profundizar más. ¿Os parece? Un placer, genial, vale. Un placer. Sí. ¿Dónde habéis proyectado el documental? ¿Y en Madrid cuándo lo vais a proyectar y dónde? Bueno, por ahora hicimos una presentación en la Casa del Tíbet de Barcelona. Uh-huh. Y hubo también un pequeño pase en un evento budista en Gran Canaria, pero la cita próxima va a ser en Madrid, en la Cineteca de Matadero, el miércoles 9 de marzo a las 8:30. 8:30, tomamos nota, 9 de marzo, miércoles 20:30, 8:30, en la Cineteca de Matadero. Cineteca del Matadero. Jordi, muchas gracias. Gracias por el trabajo, por no dejarnos olvidar que hay otro mundo y otra forma de ver las cosas y que hay mucha luz todavía por ahí arriba. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por el interés y por dar cobertura a esta historia personal, tanto de José como yo, pero que compartimos y que pensamos que es de gran valor. Que menos, igual te digo José Sanz Heredia, gracias por recordarnos que existen otras maneras de ver el mundo. Muchas gracias a ti, Miguel, por darnos un hueco en tu espacio. Nos vemos prontito. Un saludo. Un abrazo. Fuerte abrazo a los dos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola, llegamos, una nueva edición del... Existe mucho más misterio de lo que nos han contado. Habrá más datos sobre los avances de lo que se ha llamado inteligencia artificial. Y para terminar, una entrevista con una leyenda de nuestro mundo, Jacques Vallée. Todo eso te espera esta noche. Solo deseamos que lo disfrutes en nuestra compañía. Vamos a la búsqueda de lo sagrado. Partimos tras la búsqueda de uno de los objetos más sagrados junto a nuestro invitado. Pues ahí vamos con nuestro siguiente, el tema principal que tenemos preparado para esta noche. Nos vamos hasta Cantabria para saludar a nuestro invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de charlar contigo y de estar con todos tus oyentes. Y yo de que estemos ahí juntos de nuevo. Licenciado en Historia, has escrito un montón de libros: Los Templarios y la Palabra Perdida, la vida secreta de Jesús de Nazaret, El secreto del Escorial, Las claves del Código Da Vinci, y ahora nos sorprendes con el tema del Grial de nuevo, Crónica Negra del Grial. ¿Por qué te interesan estos temas, Mariano? Bueno, quizá porque eres historiador. Sí, a mí siempre me ha gustado la historia, obviamente, pero también la trastienda de la historia, la rebotica, aquello en lo que los ortodoxos historiadores no reparan, y a mí me entusiasma. Y bueno, pues el Grial es un perfecto hilo conductor para recorrer pues prácticamente la historia de la humanidad, desde la época de Jesús hasta la época de los nazis, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque se dice que la historia la van cambiando o va cambiando según los vencedores, ¿no? Queda mucho por descubrir, nos han engañado mucho con la historia. Yo creo que sí. Por ejemplo, la propia interpretación que se ha hecho del Grial, es decir, nuestros oyentes, tus oyentes, seguramente en el mismo instante en que hemos mencionado la palabra de Grial, han pensado en el cáliz con el que presuntamente Jesús celebra la Eucaristía en la llamada Última Cena. Y para empezar, eso puede que haya sido así o puede que no. Y hay tantas versiones, tantas acepciones, tantas posibilidades de entender el Grial como bueno, pues probablemente como escritores ha habido sobre el asunto, ¿no? De hecho, justamente la búsqueda de lo excelso, como puede ser el Grial, está repleta, y es de lo que va este libro, repleta de mentiras, de asesinatos, de incestos, de toda esa crónica negra que yo creo que es la que resulta desconocida y es la que trato de que aflore, ¿no?, en las páginas de este libro. Déjame que me quito algo de ropa, que ya me está entrando calor, y nos vamos enseguida con el Grial.
Bueno, pues Mariano, cuéntame, para empezar, ¿qué es el grial? ¿No es la copa esa en la que Jesús tomó el cáliz en la última cena? ¿Puede ser algo más? Yo diría que hay 3 acepciones con las que podemos jugar. Puede ser un objeto, puede ser la sangre real, que es otra de las posibilidades que últimamente se puso de moda, puede ser un símbolo. Si es un objeto, tampoco es novedoso el que el cristianismo se lo atribuya en propiedad, porque para empezar no está muy clara el sentido último de esa ceremonia que llaman la última cena. Si te fijas, normalmente se ha dicho que fue una cena de Pascua, la celebración de la Pascua por parte de Jesús y sus discípulos, pero ¿por qué detienen a Jesús durante la noche si eso es algo prohibido? Es decir, no se podía hacer una actividad como aquella en la noche de la Pascua, según los judíos ortodoxos. Juan, ¿No se podía cenar por la noche? Se podía cenar, pero no se podía salir después de la cena. Ya. Y mucho menos apresar a una persona. Ya. Y mucho menos juzgarla. Uh-huh. Juan, por ejemplo, dice, el evangelista, dice que la cena se celebró antes de la Pascua. Luego hay una cierta confusión. Algunos evangelistas dicen que Jesús lo detienen, lo llevan a casa de Anás, dice Juan, el suegro de Caifás. En cambio, Marcos dice que lo llevan al Sanedrín, Mateo y Lucas dice que lo llevan a la casa de Caifás. Si era un grupo un predicador rodeado de discípulos pacifistas, porque es preciso una cohorte romana, nada menos, para prenderlos en Getsemaní. Por otra parte, si han celebrado la cena de Pascua porque Jesús sale con los suyos y se va a Getsemaní, como te digo, eso contravenía las normas básicas del judaísmo. No se podía salir de la casa después de la celebración de la Pascua. Es decir, hay una gran confusión. Por tanto, sí, es cierto, una celebración, pero una celebración que es la de la Pascua exactamente. Fíjate, Salmoxis, un reformador religioso que vivió entre los tracios, celebraba una especie de cenas clandestinas donde se impartía una doctrina en la que se prometía a los suyos la inmortalidad. Mitra, el dios Mitra, celebraba también comidas sagradas con pan y vino que simbolizaban su carne y su sangre. Mitra. Y siempre había algún objeto en el que se institucionalizaba aquella ceremonia, del cual bebían los adeptos. Esto es algo que encontramos no solo en las culturas anteriores al cristianismo en el Mediterráneo, sino también, como luego podemos comentar, entre los celtas. Por tanto, un objeto sí, pero un objeto estrictamente cristiano. ¿Estás queriendo decir, Mariano, que existieron otros griales antes de Cristo? Yo lo que creo es que el cristianismo se adueña de, como tantas veces hizo, de una serie de rituales ancestrales, muy antiguos, precristianos, y los trata de sacralizar, y más tarde en el medievo, pues el cristianismo, que no había inventado el grial, se vio en la necesidad de sacralizar un símbolo pagano, de revestirlo de santidad, y hacer lo propio con el sendero de iniciación que los guerreros precristianos ya habían recorrido ampliamente antes de que apareciera Jesús. ¿Camino de Santiago? Sí, creo que la biografía de Jesús está repleta de trocitos de biografías de otros dioses solares, y este episodio, el de la última cena y el de la utilización de un cáliz, copa, no está muy claro, no es nada nuevo bajo el sol. Seguimos. Yo pensaba que ibas a aclararnos cosas, pero al final nos estás liando más. El grial celta, ¿los celtas tenían un grial también? Claro, es lo que te digo. En las famosas batallas que entablaron los Firbolg y los Tuatas de Danann, dos de las tribus celtas por antonomasia, los Tuatas de Danann contaron con la ayuda del dios Lugh, que tenía una serie de objetos sagrados, dos de ellos verdaderamente llamativos, porque van a entroncar con la tradición cristiana. Una lanza, no la de Longinos, sino la del propio Lugh, que siempre acertaba en el blanco, y el caldero del dios Dagda, en el que los guerreros, si bebían de él o se introducían en él, recuperaban la vida si es que la habían perdido en la batalla. Por tanto, concedía la vida eterna. Es decir, lo mismo que se suponía que concedía la sangre de Jesús, ¿no? Es más,
existe la pieza arqueológica en plata más grande de la Edad de Hierro europea, es del siglo II antes de Cristo, es el caldero de Gundestrup, y se le atribuye precisamente esa misma propiedad, la de conceder la vida eterna. Y estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Esto entre los celtas. Eso hizo que cuando se extendió el cristianismo por Irlanda y por los territorios celtas, pues fuera fácilmente reconocible aquella historia de un dios que prometía la inmortalidad y que podía concederla precisamente haciendo una ceremonia en la que se consumía vino que simbolizaba su sangre, porque ya lo conocían, porque objetos que concedían la vida eterna si se bebía en una ceremonia sagrada ya era algo familiar entre los celtas. Y esto encontró un nexo de unión cuando más tarde se rumoreó, corrió la leyenda, se divulgó que José de Arimatea había llevado el cáliz de Jesús a Glastonbury, donde se construyó la primera iglesia, o una de las primeras iglesias en Gran Bretaña, iglesias cristianas, porque ya se encontraban de esa manera el grial celta y el grial cristiano en ese nexo común que iba a ser Glastonbury, y de ahí la historia de la búsqueda del rey Arturo y del grial pues está tan solo unos centímetros. Aquí estamos, en el Espacio en Blanco, esta noche con Mariano Fernández Urresti, hablando de una crónica no tan bonita acerca del grial. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Has hablado de los Arturo, el rey Arturo. ¿Qué tiene que ver el rey Arturo con el grial? ¿Los caballeros de la tabla redonda lo buscaban también? Claro, si piensa que todo esto gira en torno a la búsqueda de la inmortalidad, en el fondo siempre es lo mismo. Y el mito de Arturo tiene mucho de eso. Realmente cuando Arturo, según la leyenda, se enfrenta con Mordred, con su hijo, en la batalla de Camlan, supuestamente en el año 542, queda mortalmente herido Arturo, pero no está claro que haya muerto. De hecho, la leyenda dice, según lo contó Thomas Malory en su novela, que es recogido en una barca, llevado a una barca donde hay una serie de mujeres enlutadas y llorosas, entre ellas se supone que está Morgana, y se lo llevan a la isla de Avalon. Pero no va muerto. De hecho, hay una tradición en Inglaterra según la cual se sigue esperando el regreso de Arturo. Bien, esto es la parusía, es prácticamente lo mismo de Jesús. Se espera el regreso de aquel que no murió exactamente. ¿Y a dónde fue llevado? Fue llevado a la isla de Avalon. Avalon simboliza las manzanas, y para el manzano, para los celtas, justamente ejemplificaba la inmortalidad. Y si te fijas, no es la única tradición donde la manzana está emparentada con eso, con la inmortalidad. No era una manzana la que había en el Edén, cuando el hombre era inmortal. No había manzanas de oro que concedían la inmortalidad en el jardín de las Hespérides. Siempre es lo mismo. La lástima es que también el mito de Arturo, pues también se les va a caer un poco a los pies, porque toda la estética que conocemos o que se cree de Arturo, por ejemplo en la película Excalibur, estaba basada en una novela de 1485, La muerte del rey Arturo, de Thomas Malory, que no se sostiene desde el punto de vista histórico. Más bien Arturo jamás fue un rey, sino más bien un dux velorum, un guerrero que vivió en el siglo V. Su nombre pudo ser Artorius más que Arturo, y toda esa mitología que hay alrededor suyo, pues como te digo, no se sostiene desde el punto de vista histórico. Pero al mismo tiempo, esa leyenda, que es la que todo el mundo conoce, nos devuelve otra vez a lo que te decía antes, al lado oscuro de la búsqueda del grial, porque Arturo es concebido tras un engaño, porque Arturo después tendrá relaciones sexuales varias, tendrá muchos hijos, habrá, como te decía antes, adulterios entre Ginebra y Lanzarote, habrá incestos. Es una historia realmente de novela. O sea que has venido a liarla, ¿no? No, he venido a contar lo que hay. No me estoy inventando nada. Vale, seguimos si te parece. Tras esa introducción que tenemos preparada, nos vamos a hablar de templarios también, castillos, cátaros y nazis. Escuchad. Con el paso del tiempo y tras su relación con los caballeros templarios, el rastro se pierde hasta llegar a los cátaros.
Se ha especulado mucho, sobre todo con el Santo Grial que supuestamente los cátaros custodiaban desde el principio del cristianismo hasta nuestros días. Los cátaros formaban una secta cristiana, también conocida como albigenses, que gozó de popularidad durante los siglos XII y XIII en la región francesa del Languedoc y en el norte de Italia. El nombre cátaro se cree que proviene de la palabra griega kátaro, que significa puro o purificado, o de la voz alemana keter, que significa herético. El Santo Grial, llamado cabeza hablante por los templarios o bafonet por los mismos cátaros, parece ser que, según muchos autores, se guardaba en el castillo de Montsegur, último bastión que fue asolado por los cruzados en la persecución de los cátaros. La leyenda dice que el ángel Lucifer lucía sobre su cabeza una corona en cuyo centro tenía incrustada una gran esmeralda. Esta piedra preciosa se transformó en el Grial, llegando a manos de los cátaros, que la escondieron en el castillo de Montsegur. Fueron muchas expediciones en busca del tesoro de los cátaros y el Santo Grial, entre ellas los hombres de las SS alemanas, por el sentido esotérico que el Grial representaba para ellos. Busquemos más datos junto a nuestro invitado. Seguimos cuando quieras, Mariano. Seguimos liándola. El Grial está muy relacionado con los templarios. Es una historia muy extraña esta. 9 caballeros fueron a Jerusalén, estuvieron allí un montón de tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? ¿Qué encontraron? Bueno, pues la historia oficial dice que, en efecto, como tú comentabas, pues en 1118 o 1119, 9 caballeros encabezados por un oscuro segundón de la nobleza francesa, algo de Payens o Pines, pues marcharon a Jerusalén cuando Jerusalén había sido liberada por los cruzados, y para sorpresa de propios extraños el rey pues los recibe pues calurosamente. No solo eso, sino que les concede parte de lo que había sido el antiguo templo de Salomón, donde había estado en tiempos anteriores el templo de Salomón. Les concede la zona de las caballerizas, y esos caballeros permanecen allí sin que las crónicas ni de Guillermo de Tiro ni de Jacques de Vitry, que son los cronistas de la época que hablan de ellos, mencionen que participan en ninguna reyerta, ni ninguna batalla, ni nada de nada. Esos 9 caballeros, sin hacer absolutamente nada, aunque se diga que estaban allí para velar por la seguridad de los peregrinos, hacen algo, excavan, urden, no sé, más bien un ejercicio de arqueología durante ese tiempo. A ellos se unirá en 1125 Hugo de Champaña, el conde Hugo de Champaña. Y bueno, pues nadie sabe con certeza qué es lo que pudieron hacer allí. Se ha especulado con que se encontraron la sábana santa, el cuerpo de Jesús, el arca de la alianza, o tal vez el Grial, si es que el Grial es un objeto además de un símbolo, ¿no? Esto pues hace que la historia del Grial se emparente con los templarios, y también porque de los 3 grandes poetas medievales que escribieron sobre el Grial, Chrétien de Troyes, Robert de Boron, el tercero, Wolfram von Eschenbach, les menciona claramente a los templarios con la custodia del Grial. En su obra Parsifal, este poeta, Eschenbach, que escribió a caballo entre el siglo XII y XIII, dice que el Grial era una piedra, una gema desprendida de la corona de Lucifer, y que está custodiada por los templarios en un castillo. El castillo se llama Montsalvat, y a partir de ahí pues la gente se ha vuelto loca tratando de localizar dónde estaba ese castillo. Ya. Hay no sé si una leyenda también, no tiene algún corte histórico, que dice que los templarios llevaron un tesoro a América y lo escondieron en América, en algún lugar. Primero en Inglaterra o Gran Bretaña, y luego en América. ¿Hay algo de cierto de esto? ¿Pudieron llevarse ese Grial como objeto o son leyendas? Yo creo que, a ver, bien, es una leyenda, pero si nos ponemos a analizar las cosas con calma,
tenemos que concluir en que hay algo extraño en toda esta historia, y me explico. Lo normal es que el puerto más importante que tuviera el Temple debía de estar localizado pues en la zona de la Provenza francesa, por ejemplo en Marsella, etcétera. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo el comercio naval, el comercio marítimo, en aquella época se hacía en el Mediterráneo. Estamos hablando que el Temple desaparece, o lo hacen desaparecer el Papa Clemente V en 1314, por tanto todavía no se ha descubierto América. De manera que todo el tráfico comercial se rehacía en el Mediterráneo. Entonces, la pregunta que yo me hago es por qué era preciso que su principal puerto no estuviera allí, sino en la fachada atlántica de Francia, en La Rochelle. Ajá. Eso es lo que ha obligado o ha impedido a algunos autores a pensar que tal vez ellos mantenían unas relaciones comerciales con unas tierras aún teóricamente por descubrir, como eran las americanas. De hecho, sigue siendo todo un enigma el modo en el que se financiaron las catedrales góticas. Justamente el gótico coincide en su desarrollo con el desarrollo del Temple, y en la caída o la desaparición de la construcción de las catedrales góticas, con los maestros constructores, los maestros vidrieros, etcétera, concluye también cuando acaba el Temple. Y se ha dicho que tal vez se pudieron financiar las catedrales, que hubo un movimiento de piedra en Europa en aquel tiempo que deja pequeño al movimiento de piedra que hubo en Egipto para construir las pirámides, que se financió, decía, con plata llegada de América, ¿no? De hecho, cuando el Temple desaparece, o los templarios se transforman o mudan de aspecto, algunos de ellos dicen marcharon a Escocia, que era lo que tú mencionabas. Ahí tenemos la tradición de la capilla Rosslyn, etcétera, ¿no? Y justamente en Escocia será donde más tarde pues comience a emerger la masonería, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pues que fue heredera de alguno de estos conocimientos secretos que tal vez pudo poseer el Temple. Curioso la cantidad de vías que confluyen históricamente con los templarios y con todo este movimiento, ¿verdad? Catedrales nombrabas, catedrales en las que dejaron mensajes, ¿no? Mensajes para gente despierta. Yo creo que hay un conocimiento secreto que se dispensa de maestro a discípulo y que no se anuncia en revistas de misterio ni nada de nada. Y ese conocimiento secreto es una cadena que ha tenido distintos eslabones. Uno de ellos fue el Temple, ¿no? La gracia, la pregunta y la respuesta del $1.000.000 sería, Miguel, saber cuál es el eslabón que en la actualidad es el custodio de ese conocimiento, ¿no? Ya. Hace poco, antes de ayer, estuve viendo un documental o leyendo algunos datos y parecían históricos que decían que el grial se podía encontrar en Sudamérica, en la parte incluso del sur, la Patagonia, Argentina, Chile, que ahí fue llevado por los templarios y lo están custodiando todavía hoy algún tipo de sociedad. ¿Sabes algo de esto? Puede ser posible. Si es que realmente hay un objeto, solo uno, porque ya he mencionado antes que había en distintas tradiciones esa misma creencia, y por tanto habría que desbrozar entre todos los posibles griales, porque podría haber tantos como pues lignum crucis hay por el mundo, ¿no? Si sumas todos los lignum crucis que hay, pues a lo mejor tienes un bosque en vez de una cruz. Lo dice nuestro invitado, Mariano Fernández Urresti, historiador que ha venido a espolearnos un poco la conciencia y la mente hoy. Dejamos a los templarios con ese misterio que sigue teniendo y nos vamos a los cátaros, los hombres buenos. ¿Ellos también tuvieron conexión con el grial, René Le Chateau y toda esa zona? Bueno, Carcassonne. Pues es curioso porque, en efecto, como antes mencioné, se suponía que los templarios, según Wolfram von Echepat, custodiaban el grial en un lugar llamado Mont Salvat, y algunos han creído que ese lugar no era otro que Montsegur. Fue una de las fortalezas que los cátaros tuvieron en la zona del Languedoc, en el sureste francés, y que sufrió un terrible asedio durante la cruzada albigense, que enfrentó a los nobles del norte de Francia, católicos, con los de esta zona del Languedoc, que tenían unas tradiciones diferentes y especialmente una serie de creencias religiosas muy distintas a la de los católicos ortodoxos. En aquella cruzada albigense, con la excusa de la religión, como muchas veces
lo que subyacía también eran una serie de intereses económicos, querían apoderarse de sus tierras, ¿no?, de las tierras del sur. Y aquella cruzada terminó en una matanza, y el último de los episodios, el punto y final, se puso en este lugar, en Montsegur, que sufrió un asedio tremendo y finalmente pues claudicó el 14 de marzo de 1244. Pero la leyenda dice que la noche antes de que los cátaros allí refugiados pues entregaran la fortaleza, 4 de ellos, según algunas versiones, 2 según otras versiones, salieron a hurtadillas por la noche y pusieron a buen recaudo un secreto, un tesoro. No se sabe si con certeza era un tesoro material o era un tesoro de otra índole, ¿no? Incluso se ha especulado que hay novelas que hablan del linaje del Grial y que serían descendientes, 2 niños en concreto, descendientes de Jesús y María Magdalena, a los que pusieron a buen recaudo. En cualquiera de los casos, y esto sí que es curioso, en esa zona, muy cerca de allí, hay un pueblo misterioso, del que luego seguramente comentaremos algo, Rennes-le-Château, pero además también por allí anduvo buscando con intensidad el Grial Otto Rahn, uno de los miembros de la ANNERVE, una especie de asociación, instituto pseudocultural que pusieron en marcha las SS, ¿no?, con Himmler a la cabeza. Ahora hablaremos también de los nazis como buscadores de ese Grial. Los cátaros, matarlos a todos, que Dios en el cielo, ¿verdad?, sabrá diferenciar a unos de otros, y ahí fue cuando llegó ese final. Y hay un castillo del Grial. Hay quien dice que también, aparte de esos que escaparon, algo escondieron en algún lugar y se sigue buscando en esa zona de Francia. Hay esa convicción, los soñadores, los románticos, que aún creen posible que todo no se haya descubierto en este mundo, creen en efecto que existe el castillo del Grial y que se puede encontrar. Claro, esto siempre, como te decía antes, pensando en un objeto físico, ¿no? Porque si tú lees con atención a los poetas medievales, a Chrétien de Troyes o a Robert de Boron, especialmente a Chrétien de Troyes, se hace referencia en efecto a un castillo, pero la narración es prácticamente onírica, es todo muy surrealista, da la impresión de que más bien el narrador está escribiendo una metáfora, una enorme metáfora en forma de verso, y que tal vez no hay que buscar un objeto, sino otra cosa bien distinta. A lo mejor la propia búsqueda es el propio Grial, porque al final ni siquiera está clara cuál es la forma del Grial. Chrétien de Troyes no lo define, dice que el Grial es de oro fino y de piedras preciosas, pero eso podría ser un violín o un botijo, no dice exactamente que sea un cuenco o una copa. Como te decía antes, Eschenbach habla de una piedra. Es decir, nada tiene que ver con el concepto clásico cristiano de una copa con la que celebrar una presunta última cena, ¿no? Por tanto, ¿hay un castillo del Grial? Tal vez. ¿Hay un objeto? Tal vez. Pero ¿y si no es así? ¿Y si estamos hablando de una extraordinaria metáfora que lo que busca en definitiva es la perfección interior? Porque al final el único caballero que consigue alcanzar el Grial, según la leyenda artúrica, es Galahad. Galahad, hijo de Lanzarote, se caracteriza precisamente por ser no un humano. Es tan perfecto que no parece un hombre. Para conseguir el Grial, para llegar al Grial, resulta que es imprescindible una pureza que realmente es difícil de encontrar entre los humanos, ¿no? Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y entonces, Mariano, ¿por qué la ANNERVE, los nazis, Hitler, lo buscaron para tratar de poseerlo, el Grial? Y vinieron a España y estuvieron en montones de lugares buscándolo. Pues esa es otra historia. Ellos tenían la convicción de que, en efecto, hay una tradición alemana, esta tradición que he mencionado antes de Eschenbach, que hace referencia a un objeto de poder, una piedra en este caso, y no creo que Himmler buscase precisamente un Grial cristiano, porque él era anticlerical, era anticatólico, y desde luego lo que intentaron los nazis fue crear toda una nueva religión, una religión completamente distinta, con unas bodas especialmente nazis, con unos bautizos especialmente nazis. Nada tenía que ver con el cristianismo. Tal es así que cuando, creyendo que Montsalvat podría ser Montserrat, Himmler visita el monasterio de Montserrat el 23 de octubre de 1940, aprovechando que había venido
a preparar la entrevista que más tarde Franco iba a tener en Hendaya con Hitler, va a Montserrat y, sabiendo que es anticristiano declarado, el abad de Montserrat, Antoni María Marcel, no lo recibe. Manda por delante a un joven monje, Andreu Ripoll, que además sabía hablar alemán, y no lo recibe porque sabía, como te decía, de eso. Por tanto, si los nazis buscaban un grial, no era el grial cristiano, buscaban otra cosa, un objeto de poder. Buscaron muchos objetos de poder, tú lo sabes muy bien. Uh-huh. ¿Para qué lo querían? Obviamente, pues pensaban que podía conceder un poder extraordinario al Tercer Reich que podría decantar a su favor la Segunda Guerra Mundial. Menos mal que no lo consiguieron. Afortunadamente no lo debieron conseguir. Vale. Has nombrado de pasada un pueblo, Rennes-le-Château, un pueblo en el que parece que ocurrieron muchas cosas extrañas, donde parece que se guardaba o se guarda un secreto que tiene que ver con la sangre real. Cuéntame un poquito, ¿qué tiene que ver esto con el grial? A no ser que sea... Sí, antes mencioné una triple acepción del grial como objeto, como símbolo, y también mencioné de pasada sangre real. Ahí se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente tras libros como El Enigma Sagrado, y después lo popularizó enormemente Dan Brown con su novela El Código da Vinci, la posibilidad de que Jesús y María Magdalena hubieran tenido descendencia. Esa descendencia, en un momento impreciso de la historia, enlaza con la dinastía merovingia francesa, y esa dinastía merovingia se supone que tuvo un último monarca, Dagoberto II, que vivió en el siglo VII, y más tarde, después de él, pues ya empieza la dinastía carolingia. Pero hay una leyenda que dice que Dagoberto no fue realmente el último rey merovingio, sino que hubo otro que pusieron a buen recaudo, casi como un Moisés, lo salvaron, y fue Sigesberto IV. Este rey sería el que más tarde, según esta tradición, pues se casó con la hija del rey visigodo Bamba e inauguró el linaje de los condes del Rafés, de esta zona de Rennes-le-Château, y su secreto último, esa genealogía, pudo haber sido descubierta, dice alguna versión, por un misterioso cura, un cura muy peculiar, François Berenguer-Saunier, cuando fue designado cura párroco de este pueblo de Rennes-le-Château en 1885. Se sabe, y esto sí es cierto, que en 1891, durante unas obras de restauración de la iglesia parroquial, curiosamente dedicada a María Magdalena, hace un descubrimiento que le hace cambiar su manera de vivir, le hace inmensamente rico, insultantemente rico, y comienza a comportarse como un nuevo rico, con gastos superfluos o estúpidos en algún caso. Empieza a mover de lugar determinadas piedras, a mover tumbas en el cementerio. Nunca se supo con certeza qué descubrió, pero algunos proponen esta explicación que he comentado, que descubrió unos documentos probatorios de esa existencia, de esa sangre real, de esa dinastía real, supuestamente originada por el matrimonio o relación entre María Magdalena y Jesús. Cuántos secretos y enigmas en torno a este asunto, ¿verdad? Muchísimos, la verdad es que sí. Por eso me parece que es un tema apasionante, no es porque yo haya escrito el libro, sino porque, como te decía antes, el grial sirve para vertebrar, como estamos viendo en esta conversación, pues un montón de siglos de historia. Uh-huh. Sí, así lo estamos viendo. Vamos a dar casi el último paso de este primer capítulo. Quizá tengas que volver al programa otra vez, Mariano, para seguir contando esa crónica negra del grial. Vamos a dar un tercer pasito para ver algunos de los griales aquí en España. Escuchamos esa introducción y regresamos. Yo creo que es de ricos totalmente. O sea, necesitas mucho dinero. Viajar más allá de las vacaciones anuales es para muchos un sueño o una quimera inalcanzable. Hay mucha gente que va de mochilero, pero ni aún así todo el mundo no se lo puede permitir. En cambio, hay personas que han hecho de los viajes uno de los ejes centrales de sus vidas. Mi sueño es recorrerme el mundo. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los viajeros. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. La leyenda de la Sagrada Reliquia continúa y sus pasos, aunque actualmente no se sabe con certeza su paradero, apuntan a la posibilidad de que se encuentre en alguno de los templos cristianos de España. La copa, según algunos datos históricos, permaneció en Huesca hasta la invasión musulmana. El obispo de la ciudad, Audeberto, abandonó con el Santo Cáliz su tierra en el 713 para refugiarse en la cueva Montepaño, donde vivía el ermitaño Juan de Atares.
lugar en el que posteriormente se fundó y se desarrolló el monasterio de San Juan de la Peña. La presencia del Santo Cáliz en San Juan de la Peña está testificada por un documento del 14 de septiembre de 1399. El cáliz pasó a ser custodiado en Zaragoza, a petición del rey de Aragón Martín I el Humano. El texto de entrega, conservado en Barcelona, se hace constar que el Santo Cáliz fue remitido desde Roma con una carta de San Lorenzo. Durante el reinado del rey Alfonso V el Magnánimo, la reliquia fue trasladada a la ciudad de Valencia. Desde el 18 de marzo de 1437 se conserva en la catedral de la capital del Túria, según un documento en el que se refiere al cáliz en que Jesucristo consagró la sangre el jueves de la cena. San Juan de la Peña, León, Valencia. Son muchos los lugares por donde pasó el Grial en España, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Griales en España. Aquí en tu libro hay unos cuantos. No sé por dónde empezamos. ¿San Juan de la Peña? Sí, yo creo que hay dos que son los más populares y según pues los entendidos en este tipo de asuntos, los que tendrían mayores posibilidades de tener el verdadero Grial, ¿no? Si eso fuera posible. Uno es San Juan de la Peña, bueno, la Catedral de Valencia, porque ¿Catedral de? La historia del Grial de Valencia es la misma que el de San Juan de la Peña. Sí. La historia dice que un diácono llamado Lorenzo, que vivió en el siglo III y que era natural era ostense, pues bueno, le encargó el Papa entonces, el Papa Sixto II, poner a buen recaudo varios objetos religiosos, varias reliquias, y una de ellas fue el Grial, pero a Lorenzo lo apresan y entonces concede la posibilidad a un creyente romano de salvaguardar el Grial y este lo lleva a la localidad de Loreto, donde permanecerá hasta el siglo VIII. Más tarde hay distintos episodios hasta que finalmente se pone a buen recaudo en San Juan de la Peña, donde permanece hasta que el siglo XIV el rey Martín el Humano se lo lleva a Zaragoza y de allí marcha en el siglo XV a la Catedral de Valencia, donde todavía hoy se conserva. Este sería, digamos, uno de los lugares griálicos más importantes de nuestro país. Vale, déjame dos preguntas. ¿Juan de la Peña dónde está? Perdón, está en Aragón. Vale. Estamos hablando de Huesca. Vale. Otra cosita. ¿Quién lo llevó allí? Hablan de que un gran tesoro que los visigodos pusieron a buen recaudo cuando la conquista de los árabes. No, esto más bien tendría que ver con la mesa de Salomón. No, aquí la tradición dice, como te comentaba antes, que fue este diácono, que era ostense del pueblo de Loreto, al que le encargan el Papa poner a buen recaudo, entre otras cosas, el Grial, que decía la tradición había sido llevado a Roma por San Pedro, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ante la posibilidad de que se perdiera, pues buscan un lugar, un acomodo, que sería este pueblo, Loreto. Luego fue a una cueva que hay en el Monte Yebra, más tarde a San Pedro de la Sirena, que hoy se llama San Adrián, y luego ya finalmente a San Juan de la Peña. Vale. En La Rioja, ¿ha habido también aromas griálicos, como pones aquí? Sí, bueno, la verdad es que hay muchos lugares, o hay varios lugares donde en efecto podemos rastrear, si no exactamente el grial convencional, sí lugares con tradición griálica, donde por ejemplo pues podemos encontrar recipientes milagrosos, como el de la jarra de Nájera, donde se originó incluso toda una orden de caballería, la orden de la terraza, la llamada orden de la caballería de la terraza, en torno a un milagro que se produjo allí y que en última instancia el objeto de devoción sería esa jarra que se apareció en un lugar mariano, ¿no? Uh-huh. Pero luego el segundo gran lugar griálico actualmente es la colegiata de San Isidoro de León y el cáliz de Doña Borraca. ¿San Isidoro de León? Sí. Recientemente, cosa de un año, dos profesores universitarios, Margarita Torres y
y José Miguel Ortega publicaron un libro, Los Reyes del Grial, donde mencionan, sostienen que hay un cáliz formado por 2 piezas de ágata ónice unidas por un armazón de oro que se conserva en la coleceta de San Isidro de León, popularmente conocido como cáliz de Doña Urraca, que sería realmente el cáliz de Jesús. Habría llegado hasta allí porque en principio fue un regalo de la corte fatimí al visir de Denia en el siglo XI, porque el visir de Denia se había prestado a ayudar a los fatimíes durante un periodo de hambruna, y más tarde el visir de Denia, aquí en el Levante español, se lo regaló al rey Fernando I de León, que era el padre de Doña Urraca, para granjearse su simpatía. Y desde entonces permanecía allí, olvidado, por una serie de vicisitudes y de descubrimientos que ahora resultaría largo narrar. Estos 2 profesores, Margarita Torres y José Miguel Ortega, han concluido que a la vista del modo en que se ha trabajado ese recipiente, ese vaso superior del cáliz, cuya manufactura encaja con los parámetros propios de la época de Jesús, y por una serie de documentos árabes que permitirían fortalecer esa teoría, estaríamos ante el verdadero cáliz que empleó Jesús en la última cena. Pero aún habría otro más que se sepa, el de Cebreiro, ¿verdad? Sí, es que ahí se produjo otro milagro de esos que con tanta frecuencia tienen lugar siempre que se menciona el Grial. Cebreiro es un pueblo fantástico, maravilloso, es la puerta de entrada del Camino de Santiago en Galicia, conjunto monumental, y hay pues una tradición según la cual durante el siglo XIV pues se celebraba una misa. Era un día tremendo de tormenta y pues el cura estaba oficiando la misa para sí mismo. No imaginó que ningún feligrés pudiera llegar allí, pero entonces apareció inesperadamente un vecino del pueblo de Balsamayó. Algunas tradiciones le nombran como Juan Santín, y el cura pues al ver aquel feligrés pues se mostró desconcertado y más o menos pues le dijo que cómo se le ocurría salir de casa, venir a misa con un día como aquel. Y en ese instante se obró el prodigio, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Y desde entonces aquel cáliz y la patena pues quedaron como notarios increíbles de lo que había ocurrido y se conservan en Santa María la Real de Cebreiro. Y eso en España, Mariano. ¿Hay otros griales en otras partes del mundo que se sepa? Sí, hay muchos. La verdad que no son objeto de este libro, pero si nos ponemos a investigar podemos encontrar unos cuantos y de muy variadas formas. No solamente tienen la forma, como te decía antes, clásica, pueden ser una bandeja, puede tener multitud de posibilidades y de hecho, como te decía antes, las tradiciones medievales no citan exactamente un cuenco, un cáliz, una copa. Simplemente, te decía, más claro e imposible, Echenbach hace referencia a una piedra. Y además, para emparentar todavía toda esta historia con la crónica negra de Dios, una piedra que cae de la corona de Lucifer, ¿no? O sea, para complicarlo más. Sí, para complicarlo más. Casi me queda, estamos a punto de terminar, nos quedan unos cuantos minutitos. Priorato de Sion. ¿Qué pinta el Priorato de Sion en todo este El Priorato de Sion es una organización, presunta organización, muy cuestionada en cuanto a que realmente ha existido y que algunos dicen que originariamente pues tuvieron un tronco común con los templarios hasta que ambas sociedades se separan en una ceremonia o ritual o incidente, lo que llaman la tala del Olmo de Gisors, y a partir de ese instante el templo tiene su propia trayectoria y el Priorato de Sion la suya. Según algunos, el Priorato de Sion sería el custodio de ese conocimiento relacionado con la sangre real, con la genealogía de María Magdalena y sus supuestos descendientes, y el Priorato de Sion sería el que habría confeccionado esos documentos que tal vez pudo haber encontrado François Berigny-Saunier. Pero como te digo, hay muchas opiniones en contra de la existencia del propio priorato, de su existencia y también por lógica del contenido de los supuestos documentos, ¿no?
que para algunos son una falsificación. Lo que sí es evidente es que François Breguet, ese cura que hablábamos hace un momento, el francés que encontró el secreto en Rennes-le-Château, se hizo verdaderamente rico, y eso sí es incuestionable, porque solo hay que ir allí para ver Villa Betania, la villa que se construyó, la Torre Magdala que se hizo construir con una biblioteca con unos ejemplares pulcramente editados, con un jardín lujurioso en el que tenía monos, en fin, todo tipo de cosas y todo tipo de extravagancias, y eso obviamente no podía salir del sueldo de un pobre cura rural. ¿Qué encontraría? Pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay un cartel que dice prohibido excavar en este pueblo, que le mandó colocar el ayuntamiento porque todavía hoy son muchos los buscadores que pretenden encontrar lo que, según Berenguer, subyace bajo Rennes-le-Château, porque la única persona a la que confió ese secreto fue a su, llamémosla eufemísticamente, ama de llaves o criada, Marie de Nardot, con la que quizá tuvo otro tipo de relación además de la laboral. Y esa mujer, cuando falleció, pues dijo que la gente no sabía la riqueza que había bajo aquel pueblo. Por eso tanta gente ha pretendido encontrarlo y excava como loca, ¿no? Buscando esa, no sé si ese grial, pero sí ese tesoro. Para terminar, Mariano, en 30 segundos, ¿qué es para ti el grial o qué enseñanza debemos de recoger del grial a lo largo de la historia? Quizá que sea nuestro propio camino de purificación. Sí, es posible. Yo creo que hablaría más de un símbolo que, como hemos visto, pues aparece en todas las tradiciones. Yo diría que hay un grial femenino y un grial masculino. El grial femenino es el precristiano, simboliza algo no material, un conocimiento sagrado, que obliga al que lo anhela a realizar una peregrinación interna a cuyo término pues únicamente van a llegar aquellos que tengan un corazón puro, como decía antes, mencionando a Galahad. Y luego un grial masculino, cuando las tradiciones, las religiones solares se imponen a las religiones antiguas, las religiones paganas, donde la diosa era femenina, esas religiones masculinas, solares, imponen un grial diferente. El grial masculino tiene formas concretas, es externo, es ajeno al buscador, por eso es un objeto, y los hombres han creído que su posesión otorga la inmortalidad. Mencionaría esas dos acepciones del grial que me parece que son significativas, y de las dos, permíteme que me quede con la femenina. Yeah. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues pueden encontrarme a través de mi página de Facebook, mi página web, ¿sí? www.marianofernándezurresti.com, y también en mi página de Facebook, Mariano Fernández Urresti. Pues te veré por Cantabria, si Dios quiere, para que nos enseñes esos secretos de esa tierra eterna y maravillosa que tenéis ahí. Fuerte abrazo, ha sido un placer. Crónica Negra del Grial, si queréis saber más de este tema del Grial, cátaros, templarios y nazis y la maldición que subyacía en todo ello. Fuerte abrazo, te veo prontito, Mariano. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. A ti, hasta pronto. Hasta aquí la primera parte de nuestro viaje. Hemos de hacer una pausa para los servicios informativos. Enseguida regresamos, llegan las noticias.